noches, señoras y señores, y bienvenidos a este programa especial de carácter informativo que, con motivo de la pandemia y ahora de la desescalada, le estamos llevando a todos sus hogares. Como ven, y parece que fue ayer, retomamos las entrevistas de carácter presencial, guardando, eso sí, la distancia mínima de seguridad. Y bueno, pues si no fue la última persona que entró en este estudio a hacer una entrevista, fue la penúltima. Juan Ángel Padilla Nebrera, oficial de la Policía Local de Baeza. Me da mucha alegría verte de nuevo por aquí, Juan Ángel. Bienvenido. Hola, igualmente. Gracias. Bueno, pues decimos que parece que fue ayer, pero han pasado algunas semanas desde que comentábamos las primeras medidas que se tomaban con motivo del estado de alarma determinado por el tema de la COVID-19, pero ahora estamos en desescalada y además, bueno, pues cambiamos de fase y hay nuevas libertades en cuanto a movilidad y en cuanto a cosas que se pueden hacer, cómo podemos reunirnos, dónde podemos ir, y me gustaría pues que pusiéramos un poco a toda la ciudadanía al día, porque hay muchas personas que en este punto, es verdad que las medidas van cambiando semana a semana y es difícil muchas veces acostumbrarse. Tienen muchas dudas. Esta mañana mismo me preguntaba una vecina, oye, ¿yo puedo ir a Albacete? ¿Puedo? No. Pero bueno, otras muchísimas cosas que sí, Albacete no, Alopera sí, y entonces, bueno, pues todas estas cuestiones me gustaría que las fuéramos aclarando, Juan Ángel, porque me imagino que para vosotros además tenéis que estar haciendo cursos acelerados continuamente, ¿no? Sí, nosotros tenemos que estar actualizándonos. Empezamos el lunes con nuevas medidas, tenemos que actualizarnos incluso en el fin de semana, trabajes, no trabajes, hay que estar continuamente leyendo. Incluso a nosotros hay ciertas cosas que nos pueden asaltar, ciertas dudas que hay que matizar y que hay que ir informándose nuevamente, hay que hacer consultas a la subdelegación de gobierno y, en fin, tenemos que estar continuamente reciclándonos en esta normativa, como todo el mundo. Estudiando, claro, porque somos los que nos pregunta la gente. Claro, y además los que tenéis que procurar que se cumplan todas estas medidas. Hoy, por ejemplo, bueno, pues se permite el 50% de las terrazas que se abran, reuniones hasta 10 personas, manteniendo distancia o con mascarilla, pero son muchas las cuestiones que nos asaltan y a las que no tenemos respuesta y que queremos que, bueno, pues que nos ayuden definitivamente, en definitiva, a hacerlas. Hablamos de reuniones de 10 personas a partir de hoy, lunes 11 de mayo. ¿Dónde se pueden reunir 10 personas? Bueno, pues se pueden reunir 10 personas, en principio en una terraza, por ejemplo, en una terraza de un bar, o incluso en una vivienda, ¿vale? Tenemos que intentar siempre, por sentido común, mantener la distancia. Si somos 10 familiares, imaginaros que una persona que vive, lógicamente si vive 5 personas, es que estas 5 personas tienen que tener, si vienen otras 4 de fuera, tienen que tener un cierto distanciamiento en la medida de lo posible con las de fuera. Que podemos utilizar mascarilla aunque estemos en nuestro domicilio. Siempre lo que intentamos es evitar que un núcleo familiar tenga contacto o pueda transmitirlo a otro núcleo. Si nos juntamos con amigos, lógicamente ahí entraremos en diferentes núcleos distintos, pues siempre con distancias, con mascarillas, si puede ser posible, pues mejor. Todo lo que sea prevenir el contacto entre unos núcleos y otros siempre es mejor. Es que es muy difícil porque se plantea uno, vale, nos podemos juntar 10 personas en la mesa de una terraza, por ejemplo, pero mantienes 2 metros con otra mesa, pero tú con tu amigo estás en una misma mesa con una distancia, porque no dan más de sí las mesas, los grupos de mesas de una terraza. No claro. Puedes, y tampoco puedes estar con mascarilla cuando estás bebiendo y comiendo. Efectivamente, lo que nos podemos limitar es, por ejemplo, pues no tener contacto, ¿vale? No tocarnos las manos y la cara, Efectivamente, ni tocar a nuestros amigos, ni lógicamente cuando nos lo encontramos después de tanto tiempo, pues intentar no abrazarlo. Yo sé que es difícil, yo sé que a un familiar es difícil, pero bueno, hay que mirar por ellos también. Y hablar lo menos posible. Claro, hablar lo menos posible y siempre intentar ponerse un poco de lado, lateralmente, no estamos juntos, no hablar muy cerca y hablar incluso en una línea de transmisión que podamos evitar el contagio. Sentido común y eso. Bueno, podemos ir a las terrazas hasta 10 personas, o podemos salir a comprar. Los establecimientos de menos de 400 metros están abiertos, ya no hace falta cita previa, pero yo lo que me pregunto es, ¿tenemos horarios para hacer esas actividades? En principio, para ir a comprar no hay horario, salvo el límite que tienen los propios establecimientos, ¿no? Lo que sí quiero recalcar es que, si bien para todo esto podemos salir y no hay horarios para cualquier actividad, para las actividades que venían por la antigua orden ministerial regulada en tema de paseos y deporte, siguen vigentes. Es decir, que para pasear y para correr y para hacer deporte
cada uno tiene su franja de edad. Son las mismas de la semana pasada. Se mantiene la misma franja de edad de la semana pasada. Si bien para ir a comprar a una tienda o para ir a una terraza, podemos desplazarnos en el horario que esté el establecimiento abierto. ¿Vale? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque continúa vigente. Continúa vigente además la norma de que, bueno, pues salimos a correr, a hacer bici, a hacer deporte, a andar 1 kilómetro y 1 hora. No, para el deporte no hay, pero para lo que es el paseo, sí, recordamos que era 1 hora máximo y un kilómetro. Y entonces eso se sigue manteniendo y en nuestro horario y los críos, salvo que parece que se va a cambiar por el tema del calor, claro, y demás. En la Comunidad Autónoma de Andalucía, entre otras, ha solicitado, por el especial clima que tenemos, ha solicitado un cambio de horario en el que para que los niños y las personas mayores principalmente no tengan que salir a horas tan... que hace tanto calor en nuestra comunidad. Entonces van a intentar cambiarlo y posiblemente hoy o mañana nos comuniquen que se ha producido un cambio y tengamos que estar también atentos a la legislación autonómica en ese caso. ¿Cuántos podemos salir a pasear juntos, por ejemplo? Hombre, salir a pasear juntos, en principio, deberíamos de, por sentido común, de atenernos a lo que es el núcleo familiar, ¿vale? No salir a pasear más. Si nos vamos a lo que estaba vigente, ¿vale? En principio solo podríamos salir pues un adulto con 3 niños, todo esto. Lógicamente estas circunstancias se van a ir matizando y se van a ir relajando. Porque claro, si se nos permite ir a comprar juntos, ir en el coche juntos, pues lógicamente vamos a tender a pasear también juntos. Pero claro, debemos de mantener un poco todavía estas franjas que están en vigentes todavía, hasta que las cambie. Y en cuestión precisamente de coches, ¿cómo está la normativa ahora mismo? ¿Cómo tenemos que ir en el coche? Bueno, lo de los coches ha cambiado, lo de los vehículos ha cambiado y debemos de ir en un vehículo, en un turismo particular, pues debemos de ir, podemos ir hasta los 5, si tiene 5 plazas, o todo el núcleo familiar si tiene más plazas. Los del núcleo familiar, los que vivimos juntos, para que se me entienda, podemos ir todos juntos en el coche, ya no es dos por fila de asiento. Podemos ir incluso en el asiento de atrás, podemos ir 3 si está dispuesto para 3 plazas. 102. Bueno, esos son gajes del oficio. Perdón, si montamos personas de otro núcleo familiar que no convivan con nosotros, ahí sí debemos extremar las precauciones y ir como máximo 2 por fila de asientos, ¿vale? Y deberíamos de incluir el tema de la utilización de mascarillas. Hay que para que entendamos la legislación un poco, hay que intentar extremar que un núcleo familiar no contagie a otro, ¿vale? Porque entre nosotros se entiende que convivimos juntos, pero una familia, aunque si bien podemos ya juntarnos con otra, que intentar no pasarlo de unos a otros. En cuanto a los bares, bueno, hoy lunes el tiempo no acompaña demasiado y parece que estos primeros días de la semana, pero en cuanto el tiempo se estabilice un poco, va a haber muchísimas personas que van a tener ganas de irse a una terraza, de juntarse con amigos, de estar con familiares, de tomarse una cerveza. ¿Hay algunas medidas que tengamos que observar, ya no como clientes, sino en el propio establecimiento, que tengamos que observar? ¿Los bares tienen muchas obligaciones en este caso, al margen de la separación de las mesas? Sí, tienen más obligaciones, ya lo recoge la nueva normativa que ha salido este fin de semana, la nueva orden ministerial, y primero hay que distinguir las obligaciones que tenemos nosotros como clientes, que en principio no podemos entrar al interior del establecimiento, esto debe de quedar muy claro, excepto para ir al servicio, a lo que eran los aseos. ¿Se puede entrar a los aseos? Porque esa es otra duda que surgía. Sí, eso se ha liberalizado un poco, se puede entrar a los aseos, siempre que tengan necesidad de ello, lógicamente. Que sea urgente. Si no, urgente o que tengas necesidad, no tiene por qué ser en tema de urgencia. Una necesidad, tú estás en una terraza, necesitas entrar al servicio, entras al aseo de uno en uno, ¿vale? Y la parte que viene contraria a la obligación del establecimiento. Debe de limpiar ese aseo cada vez que entra alguien, debe de hacerlo mínimo 6 veces al día, tiene que limpiar, ¿vale? Y en el tema, por ejemplo, de lo que es todo el tema de las mesas de las terrazas, ahí no podemos tener servilleteros de uso común, no podemos tener palilleros, no pueden haber la típica vinagrera o aceitera para uso de una persona a otra, todo tiene que ser dosis individuales. El tema de las mantelerías, se recomienda, hay que cambiarlas cada vez que la use una familia o un cliente o un grupo de además clientes. Es más fácil que estar con la mesa continuamente. Claro, todo eso. Los camareros pues te deben de atender a ti, deben de ir a asearse lo que es el tema de mano, higiene, y deben de atender a otra mesa, no pueden atender simultáneamente a 2 mesas, de una mesa pasar a otra, pues para traerte a ti la bebida y llevarse la bebida de otra, deben de volver, limpiarse bien, desinfectarse, con
con lo que tengan y volver a la mesa siguiente. Y así ellos deben de tomar una cierta medida y nosotros pues también tenemos que ser responsables y no empezar a entablar conversación ni acercarnos a la mesa de al lado. Claro, evidentemente. Para mantener esos 2 metros de distancia y también la capacidad que se le ha dado de gente que puede estar en esas terrazas es del 50% del aforo habitual, pero por ejemplo en el caso de Baeza es verdad que se ha levantado mucho la mano con respecto a la extensión de la terraza para que ocupe más espacio en la vía pública y bueno, pues los negocios puedan salir adelante. Efectivamente, se está haciendo un estudio durante la semana pasada y esta de terraza, cada terraza que lo solicita, cada establecimiento, y se le está intentando pues dar todo el espacio disponible, como máximo lo que ya tenía, pues el doble para que puedan tener las mismas mesas que de las que disponían. Hay zonas que por sus dimensiones y por su estructura no se puede, se le da hasta donde se puede y se están habilitando pues para que todo comience y no se vean en detrimento y puedan mantener en principio las mismas mesas que tendrían en estado normal, pero con las distancias y las medidas de seguridad e higiene que nos demanda la normativa. Juan Ángel, vamos a ver, los bares no se puede hacer balance porque ha sido hoy el primer día que abren y las terrazas, pero de los comercios de menos de 400 metros con cita previa ya abrieron la semana pasada. ¿Nos estamos comportando? Sí, nosotros por lo que observamos cuando patrullamos y cuando nos desplazamos por la ciudad, de un punto a otro estamos observando que se está respetando. No en vano los comerciantes son los primeros que deben de hacer respetar eso. Lógicamente les va en su seguridad y en que los clientes vayan con seguridad a su establecimiento y eso fomentará una mayor compra, lógicamente. Pero observamos que la gente se espera fuera y normalmente, salvo raras excepciones, esperando fuera, pues hacen su fila o hacen su cola o se mantienen en un grupo pero separados. Mantienen su distancia de seguridad aproximadamente 1,5 metros, 2 metros y esperan a su turno. Entra un cliente, sale, no se cruzan, espera que salga y vuelven a entrar. Entonces, normalmente se está haciendo bien. Lo que observamos nosotros se está haciendo bien. Si ha habido alguna vez que ha habido que llamar una atención a la entrada de un banco o algo, pues porque la gente empieza a encontrar amigos y empieza a relajarse un poco, se les avisa y sin ningún problema. Pero la gente, salvo que no se dé cuenta, lo está respetando. Hemos dicho que no había horario en cuanto a ir a visitar a un familiar, por ejemplo, y como hasta ahora es verdad que estábamos acostumbrados a que a partir de las 11 de la noche no se debía salir a la calle, en este caso, incluso de noche, si quieres, puedes ir a ver a un familiar, salir y juntarte, bueno, pues un fin de semana, si quieres, con amigos o con algún familiar, no hay problema en los horarios. Efectivamente, ahora mismo lo han dejado eso ya abierto y no hay problema. Otro tema, complicado ahora sí, en un parque, un grupo de amigos, que se vayan allí, que quieran, está prohibido evidentemente, ese botellón evidentemente estaba prohibido antes y ahora pues, con más razón todavía, pero ese tipo de actividades de juntarte en un parque, que sabes que algunos chavales se juntan, se llevan una pizza, se llevan sus latas de refresco o lo que sea y demás, ¿eso se puede hacer? No, no se puede hacer. No debemos de consumir fuera de lo que es nuestra vivienda, no debemos de estar y de hecho, por ejemplo, lo que era la simple consumición de bebidas en la vía pública ya estaba penado por la 7 de 2006, entonces no se podía hacer y se mantiene, la legislación sigue vigente. Entonces lo que podemos encontrarnos con los amigos, podemos ir con los amigos a un sitio u a otro, pero no debemos de estar continuamente y en permanencia continua en un sitio en concreto y mucho menos para realizar ese tipo de actividad. Otra cuestión, porque claro, las personas mayores siempre se le está dando un horario preferente, incluso en comercios, se respete su franja horaria, que tampoco es tan grande, son 3 horas al día, que se respetara en cuestión de terraza y demás, las que también pueden ir las personas mayores, ahí no se puede controlar algo así, claro. No, el horario para ir a la terraza es libre, mientras que esté abierta alguna terraza de un establecimiento, puedes ir, tengas la edad que tengas. No tienen horario, las terrazas no van a tener horario. Sí, las terrazas. Quiero decir, los horarios los mismos que había. Los mismos antes. Que había, salvo que salga otra normativa o a nivel local o a nivel de la Junta que lo cambie. Pero en principio cualquier persona, teniendo la edad que tenga, puede acudir dentro de ese horario y ahora hay que distinguir, lógicamente, con el tema que hemos comentado antes de las franjas horarias para hacer deporte o para pasear. Biblioteca pública se abren también desde hoy y, bueno, pues en el centro deportivo de patronato se abren los espacios que son abiertos, ¿no? Sí, en principio las actividades deportivas se podrán realizar en el exterior, las actividades en los lugares exteriores, en las pistas exteriores, al aire libre, siempre y cuando no estén recubiertas por paredes y en este caso en Baeza tenemos que estar a lo que el Patronato Municipal de Deportes, en este caso,
pues estime oportuno. Claro, hablamos de lo mismo que, por ejemplo, Juan Ángel, el autobús urbano en Baeza o en cualquier otro municipio. Ya lo que se determine por parte del ayuntamiento, por medidas de precaución, de prevención, porque lo cogen más personas mayores, pero en principio funcionar los autobuses, funcionar los servicios urbanos e interurbanos sí están funcionando. Efectivamente, en nuestra localidad el urbano no está funcionando por medidas de seguridad, pero en principio en otras localidades pues con sus limitaciones pues siguen funcionando, tanto urbano como interurbano. Aquí ya se decidirá cuándo se estima conveniente, también por lo que tú has dicho, porque las personas mayores principalmente son las que la utilizan en nuestro municipio y hasta ahora prácticamente no se podían desplazar. Y están saliendo muy poco, la verdad. Vosotros que estáis en la calle patrullando y demás lo veis, porque personas mayores, Juan Ángel, muy pocas, ¿verdad? Muy pocas, y salen en su horario para hacer su paseo, y la verdad es que nos están dando un ejemplo a todos los niños y las personas mayores. Anda que Son no. las que nos están dando un gran ejemplo a toda la ciudadanía. Anda que no, porque además la mayoría tienen red familiar y si no vecinas o vecinos que le hacen la compra y le echan una mano. ¿Estáis viendo muchas muestras de solidaridad en estos momentos difíciles? Hombre, muestras de solidaridad que vemos en las que cualquier ciudadano puede apreciar o porque se entera, porque nosotros realmente a lo mejor pasamos por delante de una de estas muestras y no nos damos ni cuenta. Vemos una persona que viene de la compra y no sabemos para quién es. Entonces, a través de lo que se ve en televisión, en prensa y lo que te comenta la gente es lo que puede... ¿Y hay en Baeza mucha policía de balcón? ¿A qué te refieres? Vecinos que están observando los fallos que cometen otros para echarle la bulla desde arriba. A nosotros no nos llega, nos llega, hay gente cuando hay una cosa muy clara y que realmente pone mucho en riesgo pues a bastantes personas, pues si no lo pueden llegar a comentar en un momento determinado en el servicio. Pero en principio no estamos recibiendo constantemente quejas de nadie. No, la gente yo creo que está asumiendo que el control lo tiene que hacer cada uno por sí, más que un control policial propiamente dicho. Estamos pasando una fase en la que la gente es la que se tiene que controlar, más que la policía. Nosotros podemos controlar lo que se ve muy obvio, pero hay ciertas circunstancias que lógicamente no podemos controlar. Y en líneas generales, además, con cierto, ¿no?, con muchísimo carácter de prevención y avisándole a las personas antes de tener que llegar a poner una sanción o un boletín de denuncia, avisándole a las personas. Sí, efectivamente. Nosotros normalmente nuestra política es avisar. Lo que pasa es que hay ciertas cosas, tú no ahora, pues, como comentábamos en la entrevista, que pone en riesgo al resto. Te les dedica a hacer un botellón en medio de la calle y eso, pues lógicamente hay que denunciarlo. Eso sí que sabes que no se podía hacer antes, cuando más y ahora no se puede hacer tampoco. Eso se denuncia. Me imagino que la policía sería ahí uno de los que, además, como estáis por la calle, lo veríais cuando visteis el primer día que pudieron salir los niños con todas las precauciones del mundo y haciendo que se respetara todas las normas, pero parece que ya como que entrábamos en una fase, la alegría que daba ver a esos niños que no salieron a la calle para nada. Claro, daba alegría verlos. Lo que pasa es que también hemos visto que, sobre todo cuando ya todo el mundo podía salir el primer día, pues gracias a Dios no se ha mantenido ese nivel de salida y lógicamente ya la gente se va regulando un poco, pero lo primero es que daba susto porque pensábamos que podíamos llegar a un repunte. Lógicamente nosotros que estábamos trabajando las 24 horas de servicio, claro, pues observabas que era demasiada la gente que sale y aún sigue saliendo. Yo con esto particularmente a nivel policial quería añadir que se está haciendo un esfuerzo por parte del ayuntamiento y de la policía para regular un poco el tránsito y la forma en la que las personas se desplacen, ¿vale? Hemos sacado a través de redes sociales, tanto nosotros como el ayuntamiento, una serie de medidas que abarcan todo el ámbito urbano, se puede aplicar a todo el ámbito urbano, y es que en todas las calles y las vías urbanas siempre vamos a procurar desplazarnos por la acera de la derecha o por la parte de la derecha, siempre dentro del casco urbano por la parte de la derecha. Nosotros vamos y por nuestra derecha circulamos. Lógicamente, si la persona que viene en sentido contrario circulará por su derecha y vendrá por el otro lado de la calle. Iremos así, ¿vale? Y en las vías interurbanas, ateniéndonos al Reglamento General de Circulación y a la Ley de Seguridad Vial, pues mantenemos el criterio de circular por nuestra izquierda. Es como si fuésemos por una carretera. Pues circularíamos por nuestra izquierda. ¿Por qué? Porque nos permite venir un vehículo de frente que pueda venir a mayor velocidad que en lo que es en el casco urbano. Entonces, cuando nosotros salgamos a pasear fuera de lo que es el ámbito estrictamente urbano, paseo de las Montadas, camino del cementerio, camino de la Tenienta, todo eso lo haremos siempre por el lado izquierdo, para encontrarnos las bicicletas que puedan venir de frente, los vehículos que circulen de frente y en un momento dado, en un despiste, poder esquivarlo.
Si vienen por detrás no los Y vamos a por ver. ejemplo, la calle San Pablo, las barreras, el La Arca calle del San Pablo, Agua... barreras, todo eso siempre por la derecha. Vale. De hecho, se observa, por ejemplo, en la calle San Pablo muy bien, que toda la gente que baja a la calle San Pablo baja por este margen y toda la gente que sube, sube por su derecha. Sí, lo están haciendo bien. Lo están haciendo perfectamente. Entonces, pues vamos a intentarlo también hacer en el Paseo de la Constitución. Yo iría más en los portales del paseo. Si tenemos que bajar, Bajar vamos a por intentar uno y bajar subir por un por otro. portal y subir por el otro portal. Entonces siempre nos encontraremos, sobre todo ahí, que puede haber unos problemas de más estrechez debido a las terrazas, porque hay que conciliar el trabajo de uno, el poder vivir y el pasear. Pues vamos a intentarlo hacer siempre por nuestra derecha. Claro, intentar incluso por el paseo que es más grande y por la derecha o por la Claro, izquierda, depende de dónde efectivamente, vayamos, y tú luego vas por tu atravesar derecha. directamente a los portales a donde vayas. Efectivamente, y si quieres, yo iría más allá. Si tú quieres subir hacia lo que es, está en el paseo, quieres subir hacia lo que es la Plaza de España, pues utiliza siempre el portal mirando hacia la Plaza de España, que está a tu derecha, Claro. ¿vale? Y entonces siempre iremos en el mismo sentido de los portales todo el mundo. Sí, No además utilizar, que- si quieres bajar, bájate por el centro del paseo. Si tú quieres acceder a lo bajo de un portal, bájate por el centro del paseo y te cruzas por los pasos de peatones. Y ya accederías, ¿vale? Y sobre todo es muy importante porque así no te cruzas cara a cara con las personas. Claro, y Mucho evitar de siempre, espaldas. evitar siempre las aceras más estrechas, ya lo digo, aquí tenemos el ejemplo claro, el Paseo de la Constitución. Siempre podemos ir por el centro del paseo, por nuestra parte más a la derecha, que ir por los portales, que siempre te puedes encontrar en un sitio más estrecho. Pues siempre Claro. que te queremos atravesar a esa zona, vamos a hacerlo por el paseo. Y sobre todo pensar que no es capricho, que es por nuestro bien y nuestra seguridad. Efectivamente, siempre intentando no encontrarse con gente de frente. Que es la seguridad. Los caballos ya podían salir la semana pasada, se sigue manteniendo que fuera de la vía urbana y con horario o sin horario. En principio El horario. no tenemos nada establecido en cuanto a horarios, porque de hecho es que como no la estamos viendo por la ciudad, No están saliendo, es verdad. pero vamos, dentro de un tema lógico normal, tú no te vas a encontrar con un caballo a las 2 de la mañana por un camino. Lógicamente, No ni debe. tú vas a estar. No debe, menudo Entonces, susto. no está abriendo problemas, no estamos no ser que sea día de actuando sobre romería. ese tema y en principio mientras que no circulan por la ciudad y no hay ningún tipo de problema. Con el tema de los paseos pues, con los perros, pues estamos en las mismas circunstancias que antes, salvo que ahora ya sí te puedes ir tu horita de paseo con tu perro, con tus familiares y demás. Y una cuestión también importante, porque lo que sí que no se ha desprecintado ha sido los parques infantiles. Efectivamente, los parques infantiles se Fue lo considera- primero que se precintó y a lo mejor lo último. Efectivamente, tendremos a proteger a los colectivos más vulnerables, en este caso eran los niños, porque son los que menos conciencia tienen del contagio. Entonces, en principio, hasta nueva orden, se van a permanecer cerrados para evitar precisamente eso. Tú no puedes intentar que un niño no toque un tobogán, no toque un columpio y llegue el niño de al lado y toque o que se acerque. Ya bastante ahí manteniendo los que intentando que Aparte no se... que le hace la vida imposible no porque se crío. relacione. Y entonces, pues ellos han asumido perfectamente que tienen los parques cerrados, los parques infantiles, y no está suponiendo ningún problema, en principio, de cara a lo que es la seguridad, y se van a mantener así hasta que se considere necesario Y además que los ves y evitemos riesgos. los ves contentos haciendo sus deberes por la mañana, que los padres y las madres están aprendiendo un montón con los deberes de los críos, luego se salen a las 8 a bailar a los balcones con las palmas y se están portando como verdaderos campeones y campeonas. Pero vamos, Efectivamente. increíble. Una pregunta que se me ocurre, porque, por ejemplo, un albañil puede ir a tu casa, hacer la obra que necesites, pues en el patio, en un trastero, puede ir a tu casa. Un montador de muebles, por ejemplo, no puede ir. Vamos a ver, es que esto es siempre lo que hemos dicho antes, de evitar el contagio. Un montador de muebles no puede llegar a tu casa y meterse en una habitación o a montarte la cocina y estar por allí toda la familia. Estamos ahí en el trasiego de la familia, en nuestra vivienda. Pero, hombre, un montador de muebles puede ir perfectamente a un vivienda piso vacía. que tenga vacío. ¿Vale? Es como un pintor te puede pintar la fachada por fuera y no está en contacto con los habitantes que hay dentro. Siempre hay que tener en cuenta que pueden ir a hacer obras, o un albañil puede ir a hacer una Donde obra no haya personas, claro. donde no haya un uso frecuentado de personas. Entiéndeme, a lo mejor tú, yo qué sé, y por una emergencia tienes que entrar al domicilio, Arreglarte algo, que se ha hay roto, que claro. entrar por una emergencia. Pero si no, vamos a suponer que es un patio, pues un patio en principio, si no estamos allí, no revestiría mayor problema. Pero si te lo van a poner en el salón y estamos viendo la tele alrededor o lo que sea, no se puede. Hay que evitar el uso. Estupendo. ¿En temas de autocaravana hay alguna regulación, Juan Ángel? En el tema de autocaravana, en principio se cerraron lo que eran los parkings de caravana, porque se tenían que cerrar por la normativa para evitar que la gente se moviese.
En principio se irán reabriendo poco a poco cuando A se medida que informe se vaya y cuando pudiendo se viajar. pueda ir viajando. Lógicamente, si ahora mismo tenemos un ámbito provincial, pues no tiene mucho sentido que de aquí te vayas con la caravana a Úbeda, por poner un ejemplo. Más bien no. Entonces, no tiene, ahora mismo esa regulación está un poco en el aire porque no tiene sentido. No tiene de ser. mucho sentido, la verdad. Otra cuestión, porque hemos hablado de los desplazamientos en coches, pero por ejemplo, ¿en una moto pueden ir 2 personas? Efectivamente, en una moto pueden ir 2 personas, siempre y cuando, lógicamente, tenemos que utilizar el casco de protección Casco y mascarilla, y mucha los tela, cascos, ¿no? claro. Si las 2 personas no conviven juntas, deben de ir con mascarilla o con casco de protección integral o con pantalla que les tape todo. En principio, si vamos a suponer que vamos nosotros con nuestra mujer o nuestro hijo o nuestra pareja, podríamos ir, pero lógicamente como tenemos un casco y los cascos antiguos de ciclomotor, esos típicos, ya se dejaron en desuso, casi todos los cascos tienen su pantalla y si no la tienen, pues sí deberíamos de utilizar, si vamos con otra persona que no es de nuestra unidad familiar, nuestra mascarilla. Espectáculos en recintos, ¿cuándo podremos ver o teatro o ir a algún cine? O eso sí está regulado, pero con los aforos muy limitados, ¿no? Claro, los aforos en el interior de recintos siempre como máximo 30 personas y algún tercio me parece que ha salido del aforo. Que la mayoría de sitios no van a ir porque 30 personas no le va a ser rentable, claro. Efectivamente, y ya está, y al aire libre tienen que estar sentados y tiene que ser máximo 200 personas. En fin, eso está un poquito ahí, que claro, ese sector ya automáticamente se va a autorregular, porque ellos sí tienen muy tasado eso a través de sus asociaciones. Tema de loterías, que también es una pregunta recurrente. ¿Cuándo van a abrir las loterías y las casas de apuestas y toda esta historia? Efectivamente, el tema de las loterías, pues en principio pueden abrir y pueden manteniendo entre las normas. Sale las normas de cualquier establecimiento. Entre una persona sale otra y manteniendo, si están dentro, pueden mantener, si tienen espacio suficiente, pues a lo mejor pueden estar 2 personas con las debidas, o 3, con las debidas distancias. Lo mencionábamos, las bibliotecas abren desde hoy también, pero en la mayor parte de los sitios para cosas muy estrictas. Efectivamente, las bibliotecas están haciendo un uso muy restrictivo, principalmente se produce una llamada, se presta un préstamo de libros. Para entregar y recoger. Ellos lo están haciendo en ese Entregar y recoger más que nada porque estamos hablando de más de un material que el papel que procuramos usarlo. Efectivamente, usarlo ellos la desinfectan, los libros y todo esto lo están desinfectando, están manteniendo una higiene en los sitios donde se encuentran abiertos, una higiene bastante buena. Pero no podemos bajar la guardia, ya lo sabemos que nos estamos llevando un efecto hacia nuestro domicilio. Claro, y luego al entregarlo hay que ser responsable. Parece también. que como estamos pasando de fases, parece que es que el virus está desapareciendo, pero no. Estamos pasando de fases precisamente porque hemos estado encerrados y el virus Efectivamente, esto no se ha acabado y de hecho la normativa que sale continuamente nos lo está demostrando y no debemos bajar la guardia. Que sí, que podemos hacer más cosas y podemos desplazarnos y podemos movernos con mayor libertad. Hay mayor libertad de todos los derechos estos que teníamos limitados en principio, pero no debemos de bajar en ningún momento la guardia porque en un momento dado podemos tener un repunte y volvemos a una fase anterior. Volveríamos a estar encerrados en casa y volveríamos a tener las medidas de antes y eso no lo quiere nadie. Y los sanitarios, el nivel de estrés que llevan también acumulado y la cantidad es increíble. Por respeto a ellos y a todo ese colectivo deberíamos... A ellos y también a vosotros porque estáis muy expuestos. Juan Ángel, ¿cómo os estáis organizando? Porque vosotros seguís trabajando evidentemente y además sois personas que estáis muy expuestas. Sí, en principio nosotros lo podéis comprobar en la calle, nosotros cualquier además se ve muchísimo contacto con la gente, intentamos extremar las distancias, llevamos nuestra mascarilla, paramos a la gente, eso sí quería también aprovechar la ocasión para decirle que nadie se sienta, nadie se enfade con nosotros por decirle párese usted ahí, mantenga la distancia. Entendemos que no es solo por nosotros, también por él. Alguna gente se siente intimidadilla. Claro, es que la para en seco, la gente se acerca a nuestra ventanilla, a veces vamos en el coche y digo, no, espérese ahí. Claro, incluso es por mantener. Cuando hacemos controles, pues lo lógico es que la persona que va conduciendo, al echarle el alto el policía, nos mantenemos una cierta distancia, baje la ventana lo mínimo. Claro. ¿Vale? Y que nos hable con mascarilla. Si en ese momento no lleva la mascarilla en el coche él o ella, que se la ponga para hablar con nosotros. ¿Vale? Porque no solo por nosotros, sino por él también. Podemos transmitirle sin saberlo y él a nosotros. Entonces, una mascarilla, la ventana abierta lo mínimo para poder escucharnos, ¿vale? Y si tiene que mostrarnos algún papel, por favor que lo ponga delante de la ventanilla, o en el cristal delantero donde le indiquemos, o en la ventanilla así.
No es necesario que nos lo dé, evitamos el contacto. Son cuestiones que me parece muy importante que las estemos comentando, porque es verdad que muchas veces no sabemos cómo comportarnos, si nos para la policía local en este caso, la Guardia Civil, no sabemos cómo comportarnos, usted va a trabajar, no va a trabajar, el CM, en fin, que ahora ya no va a ser necesario, pero hasta ahora sí. Claro. O le tienes que pedir la documentación, simplemente, el carné o algo. Todos nosotros, lo más lógico aquí es dejarse llevar por lo que la gente te indique. El policía, el Guardia Civil, Policía Nacional te esté indicando en dónde estemos. Pero no obstante hay una serie de medidas que evitamos el contacto de papel, pues ya digo, poniéndolo en el cristal, pégale usted al cristal, lo miras, lo lees, dele la vuelta, le da la vuelta, si tienes que mirar el reverso, y así evitamos que el papel que él toca lo toquemos también nosotros, le devolvamos el papel. No, que luego para ahí a otra persona y luego para ahí a otra y que luego entonces para estamos ahí. con en ese medida, y la ventanilla pues lo mínimo para hacer ya que ahí sí tenemos una barrera de cristal, vamos a aprovecharla, ¿no? Y me imagino que siguiendo unos protocolos de higiene y protección que tendréis que hacer, pues increíbles, porque en fin, sois grupo de personas que estáis trabajando en un espacio y mucho tiempo en un coche. Sí, nosotros hoy por hoy estamos trabajando siempre las mismas personas, los mismos agentes son los que trabajan en el turno. Y se está, dentro de la medida de lo posible, lógicamente, tomamos a partir de la semana pasada, el fin de semana pasada, ya empezamos a tomar la temperatura, se nos facilitó un termómetro y se le toma la temperatura a toda la persona que entra en jefatura, entran solo lo necesario para una cuestión muy determinada, mientras tanto se atiende por el telefonillo de fuera, tocas en el telefonillo y a partir de ahí se te atiende. Si es necesario pasarse, te toma la temperatura y no solo a las personas de fuera. Nosotros cada vez que entramos de servicio hemos empezado a tomarnos la temperatura también, unos compañeros a otros, y por si en un momento determinado no la aprecia y tiene no hay problema ninguno. una posible temperatura, habría que tomar medidas. De momento no hay problema, no tenéis ni fiebre. Intentar relacionarnos lo menos posible en el cambio de turno, intentar irse, se queda uno 2 o 3 minutos antes de que los otros entren y... Claro, y luego llegar, pues eso, de haber estado trabajando, tratando con gente, parando a gente, claro, evidentemente. Y lavándote mucho las manos, limpiamos los vehículos siempre antes de cogerlos, cada uno limpia su vehículo a la entrada de turno, y las mesas, todos los pupitres, todo lo que hay. Sentí de verdad, porque yo sí que lo siento, incluso a través de las redes sociales, en la propia calle y demás, que probablemente la gente en momentos como estos valora vuestra labor más que nunca. Sí, nosotros lo sentimos y nos lo comunican, de hecho, prácticamente a diario, y sí nos sentimos valorados en ese aspecto, sí. La verdad es que la gente ha sabido valorar el que tú estás en la calle expuesto, y más que nada porque nosotros lo que más tememos, más que por nosotros, es por nuestras propias familias. Claro. Pues supongo que es lo que temen los sanitarios, lo que teme todo el mundo que está en la calle. No somos solo nosotros, hay repartidores, hay camioneros, que también hay que agradecérselo, hay un montón de personas, que aparte de los sanitarios y los policías, que están ahí, ¿vale? La persona, el frutero que nos vende la fruta, los empleados del supermercado, toda esa gente teme mucho también por su familia, entonces se le está reconociendo. Y sí, lo sabemos apreciar y damos las gracias públicamente. Desde aquí pues aprovecho para dar las gracias a toda aquella persona que nos la ha reconocido y nos refuerza en nuestra labor. Sabemos que tenemos que estar ahí, pero oye, que la gente, para nosotros eso es muy importante. Es muy importante que reconozcan la labor de uno y sobre todo cuando pues se la está jugando como estáis haciendo vosotros día a día, porque estáis en la calle, no habéis parado, tratando con personas continuamente y en fin, expuestos en definitiva en esa... primera línea están los médicos, pero yo diría que detrás van las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado parando. No quiero que se me quede nada en el tintero importante, Juan Ángel. ¿Alguna recomendación pues, que haya que dar a las personas? Sensatez, ¿no? La recomendación es, pues lo que hemos hablado un montón de veces, sentido común, ser sensatos y entender que en este trasiego que tenemos ya de personas, en este deambular, en esta libertad de circulación que se está abriendo cada día más, y esperemos que dentro de 2 semanas se nos abra una fase más, es fundamental el control personal de cada uno. Debemos de controlarnos y debemos ser coherentes con nuestros desplazamientos, coherentes con nuestras relaciones y evitar el contagio. Tú no puedes tener un policía detrás que te diga, oye, no te acerques. Podremos pasar en un momento determinado o estar en un momento que te lo podamos decir porque lo observemos. Que si vamos a una terraza hay que ser consecuente con lo que estamos haciendo. Entonces, no va a haber un policía en cada mesa de cada terraza. ¿Hay muchas abiertas, por cierto? Hombre, hoy lunes por la mañana, durante todo el día, pero esta mañana. La hora es más por la noche, más bien. Y por la tarde, y eso no... El tiempo lo que pasa es que no está acompañando demasiado. No está acompañando, entonces yo ahora mismo particularmente no sé las que hay abiertas. Esta mañana sí. Estás de mañana, claro, tú es que estás de mañana, Claro, estoy trabajando de mañana. Entonces, esta mañana había muy poquitas porque el tiempo no la acompañaba. Claro, es cierto, pero bueno, se irán animando poco a poco y las personas porque...
También es verdad que por mucho miedo que tengamos, Juan Ángel, o apostamos por el consumo y las compras en la ciudad para tirar para adelante de la economía, o si no la economía, mal vamos. Efectivamente, deberíamos de intentar, todos nuestros convecinos que están aquí pasándolo mal porque están cerrados y no disponen de un sueldo o no disponen de un sustento diario, pues deberíamos de ser también acordes y todo lo que podamos hacer de comprar y consumir en nuestro municipio, pues deberíamos que además son los que han estado ahí cuando no hemos podido salir a ningún otro sitio. Efectivamente. Entonces, pero eso ya va cada cual, ahí cada uno sí, debe claro, hacer examen de conciencia. Hay libertad, pero a lo que iba, que guardándola con responsabilidad, cumpliendo con las normas, no hay por qué tener miedo a salir siempre que cumplamos con las normas, porque bueno, pues también hay que apostar por mover un poco la economía. Claro, a esto no hay que tenerle miedo, por eso lo he dicho, que no se trata de no Respeto. salir, se trata de salir, pero adoptando las medidas posibles. Vamos, yo puedo hablar perfectamente con una persona a 1,5 metros o a menos de 1 metro, puedo hablar, yo no quiere decir que no salga y que no hable con ella, simplemente vamos a mantener la distancia y que no nos dé vergüenza decir a una persona, oye, échate un poquito más para atrás, oye, ponte la mascarilla, que no pasa nada. Hay gente que le da vergüenza. Eso es querer a esa persona, ¿eh? Claro, efectivamente, eso que no, es ya decimos que no es solo por nosotros, es por la otra persona que está enfrente, por lo que yo también le pueda transmitir sin saberlo. Las campañas lo vienen diciendo de publicidad, en este caso, lo vienen diciendo con respecto al coronavirus. Quien más te quiere es quien no te da la mano y quien se mantiene a distancia. Esa es la persona que más te quiere. Y por muchas ganas que tengamos de dar abrazos y besos, que ahora estamos todos desesperados por nuestras familias, nuestros padres, nuestras madres, el dar besos y el dar abrazos, tenemos que contenernos un poquillo, aguantar, y ya vamos subiendo escalones. Juan Ángel, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias de corazón y por habernos ilustrado sobre muchísimas cuestiones que ya te digo, yo hoy mismo una vecina me decía, ay, qué gana tenía de ir a Albacete a ver a mi hija, y digo que Albacete no puede ir, se puede. que Albacete solo provincia. Nada, que en la provincia, excepto para temas laborales, que sí que para temas laborales, donde eso siempre ha estado así, para el tema laboral, te puedes desplazar a otra provincia, que empieces a trabajar en Zaragoza, te puedes ir a Zaragoza a vivir para trabajar, porque te han hecho un contrato. Sí, o que si trabajas en Córdoba te puede venir el viernes a tu casa. Efectivamente, el traslado y la vuelta a domicilio está garantizado. Sentido común, como nos dice la policía local, y no olviden además esas normas, aunque ya se las recordamos a todos ustedes, el pasado fin de semana, el viernes, esas medidas de circulación por la derecha o por la izquierda, dependiendo de si estamos en vía urbana o en vía interurbana, para así no toparnos de frente con nadie. Y bueno, la mejor recomendación, hagan caso a las autoridades que están para ayudarnos y para velar por nosotros. Gracias, Juan Ángel, de verdad. Gracias a vosotros. Mucho ánimo y a cuidaros mucho. Igualmente, cuidaros. Muy buenas noches.